Este vídeo viene con un poquito de retraso, pero bueno, ya es hora de un nuevo Psicoblog Contesta. Número 8. Lunita Deluxe pregunta: ¿es verdad que al formar parte de una masa se difumina la personalidad del individuo? Y si es cierto que constantemente estamos formando parte de una masa. Bien, Lunita, este era el planteamiento que se tenía en la primera mitad del siglo XX, cuando Gustave Le Bon escribía sobre el alma de las masas, pero a día de hoy ese planteamiento no es tan simplista. Para empezar, y como ya hablábamos en el vídeo sobre identidad, para crear una identidad se necesita un grupo de referencia siempre, por lo cual siempre permaneceremos en un grupo de referencia, como por ejemplo tu familia, tu pueblo, tu grupo de amigos. Fíjate que hablo de grupos, no de masas. La masa no piensa, no tiene personalidad, es instintiva. Así es como la describía en estos trabajos del autor que dije antes, mientras que el grupo sí tiene identidad, tiene un fin, está organizado, hay dinamismo, tiene vida. El individuo no se difumina en un grupo, es individuo porque existe ese grupo de referencia. Nuestra personalidad se forma en gran parte por esa influencia social del grupo al que pertenecemos. Así que las respuestas son: no, no se difumina la personalidad, se define. Y sí, estamos destinados a formar parte de un grupo, porque la naturaleza humana es gregaria y siempre buscamos un grupo. Incluso los asociales que dicen que no quieren saber nada de la gente. Y si con esto no te sientes satisfecha y tu duda está más encaminada a las movilizaciones sociales, a la influencia, al radicalismo, lo vuelvo a decir, que todo es más complejo que definir a una simple masa. Ya estamos hablando, por ejemplo, de influencia sobre los otros, de contagio emocional, de diferentes comportamientos sociales como es la histeria colectiva, que ya hablamos en otro apartado de Psicoblog Contesta, o el efecto espectador. Vicen Navarro pregunta: ¿puede ser alguien adicto a su trabajo a pesar de odiarlo? Pues sí, existe la adicción al trabajo, o los workaholic. Y no tiene por qué gustar ese trabajo. Se asocian normalmente las adicciones con cosas que nos gustan o que disfrutamos. En la mayoría de los casos es así, pero en realidad hay adicciones que se toman porque son la única manera de abstraernos de una realidad, o que no aceptamos o que odiamos y no nos sentimos capaces de cambiar. Las principales causas de la adicción al trabajo son: ambición excesiva por el dinero o por el poder, la incapacidad para delegar tareas o saber decir que no, problemas económicos o de alta competitividad, que sean personas que ya de por sí necesiten sentirse ocupadas, aunque ellos recurren a más niveles elevados de estrés y por lo general que sean más irritables, la falta de organización, ausencia de estrategias para organizar el tiempo, problemas familiares que hagan que el trabajador tema volver a casa, o manejo inadecuado de los retos, que en vez de presentarse como ocasiones de crecimiento, hacen entrar en una espiral constante de trabajo de la que no se puede salir. Paul Daly pregunta: ¿cómo se identifica la paranoia en una persona? Pues empecemos poniendo a cada cosa su nombre. Lo que llamamos paranoia es en realidad una idea delirante. ¿Y qué es una idea delirante? Pues es una idea que desde fuera, desde otra persona, se traduce como extraña y fija en el pensamiento de otra persona, aunque éste la interprete como algo verdadero. Eso sí, no cambia de idea aunque le muestres pruebas que contradigan sus argumentos. Aunque definido de esta manera puede resultar un poco confuso. Un grupo cerrado puede interpretar ciertas ideas como extrañas, sin que éstas sean de por sí delirantes. Tu grupo de amigos, por ejemplo, puede ser de un equipo de fútbol, y que un colega tuyo sea de otro no significa que tenga un delirio. Sin embargo, si este mismo colega te viene y te dice que alguien le roba los órganos por la noche, eso ya es un poquito más raro, ¿no? Y más raro es cuando no tiene ni una sola cicatriz por todo el cuerpo, por ejemplo. La rareza del delirio se detecta casi siempre por la inverosimilitud del origen de esta idea. Es decir, alguien puede pensar que tiene un secreto que puede cambiar el mundo entero, porque ha escuchado su nombre en la televisión. Un profesional no se centraría en la propia idea del secreto, sino en que la certeza de esa idea ha llegado porque ha oído su nombre en la televisión. A día de hoy se han registrado todos los subtipos de ideas delirantes. Son muy largas de explicar aquí, así que si en el futuro queréis saber un poco más sobre esto, pues dejadme una notita en los comentarios. Eso sí, hay que diferenciar entre una idea delirante, que seguramente es síntoma de un trastorno psicótico, con los rasgos de personalidad paranoica, que no tienen nada que ver con los trastornos psicóticos, en principio.
tiene más que ver con los trastornos de personalidad. Una personalidad paranoica se identifica rápido porque son personas que no confían en nadie, que se retraen porque piensan que todos tienen ideas maliciosas contra él. Y estas ideas maliciosas no provienen necesariamente de una experiencia negativa del pasado, claro está, sino que son ideas que simplemente tienen. Adalberto González pregunta: ¿qué condiciona que una parte de la población tenga mente cerrada? ¿Miedo a algo nuevo, diferente? ¿Y cómo podemos hacer para reeducar a esas personas? Me encanta cuando se contestan a sí mismos las preguntas. Está claro, somos seres de costumbres y nos gusta toparnos con cosas que conocemos o que nos resultan familiares. Aquello que se aleja un poco de nuestros esquemas iniciales siempre suele dar un poco de miedo. Es el miedo de lo desconocido, solo que los hay que tienen más desarrollado este sentido que otros. Depende también de la educación de cada uno. La gente se cierra en banda a conocer cosas nuevas porque o no le interesa ese campo de conocimiento en concreto, o porque lo considera demasiado alejado de su terreno conocido. O también puede pasar que si acepta ciertas ideas en una discusión, por ejemplo, queda en evidencia delante de otras personas porque sabe menos. Vamos, que básicamente es como una cuestión de orgullo. Pero sea la razón que sea, la mejor manera de tratar a todo el mundo es con asertividad y con respeto. No somos nadie para reeducar a aquellos que no quieren conocer cosas. Allá ellos. En su defecto siempre tienes la posibilidad de exponer tus conocimientos de la mejor forma posible, con argumentos claros, llegando a la gente y sin imponer nada. Sobre todo, esto último. Adrián Delgado pregunta: ¿cómo se puede saber si alguien tiene un alter ego? Y no me quedó del todo clara la pregunta. Le pregunté otra vez para que me aclarara y me respondió preguntándome por el trastorno de personalidad disociativo. Y entonces sí que me quedé desorientado del todo. Son dos cosas completamente diferentes. Un alter ego es una apariencia que me invento para pasar desapercibido o para ser más deseable para los demás. No tiene que ver nada con comportarme de una manera más educada cuando estamos frente a la gente. A eso se le denomina comportamiento social. Me refiero a aparentar una personalidad distinta a la que realmente se tiene, como un avatar. Un alter ego en sí no es dañino, a no ser que se utilice para aprovecharse de los demás, algo muy común en los psicópatas. Para detectarlo en alguien, pues necesitarás tiempo. No lo tienen todo el mundo escrito en la frente. Ellos mismos se descubren porque no son congruentes con sus historias. Hay detalles en su discurso que no están bien definidos. Si eres hábil y tienes buena agilidad conversando, puedes encontrar esas incoherencias. Pero un trastorno de personalidad disociativo no es tener un alter ego. Es tener una o varias personalidades más, pero no porque me las invente o quiera aparentar diferentes cosas. Eso no es así. Es un estereotipo que tiene este trastorno de que hay gente que dice que es puro cuento. El cine además tiene buena culpa de ello. El individuo no es consciente de las demás personalidades cuando éstas se manifiestan. Y ahí está la pista. Una persona con personalidad múltiple tiene grandes lagunas de memoria. Hay veces en el día en que no recuerda qué ha pasado. Y no me refiero a no acordarse de qué comió el día anterior, sino que hay momentos en el día en que desaparecen o que parece que nunca existieron para él o para ella. Es esa una de las principales pistas para empezar a sospechar. Y en la clínica se recomienda que si tenemos una mínima sospecha de que esto pueda pasar, que apuntemos cada vez que detectemos una laguna con el mayor detalle posible. Es decir, cuánto tiempo duró, sobre qué hora se produjo, y qué hice antes de ello, qué hice después de eso. Adam Tamashi pregunta desde Facebook: ¿por qué hay personas que les gusta ser odiadas o insultadas todo el tiempo? Estos son el tipo de preguntas en las que la única respuesta es: no lo sé, pregúntale a la persona en cuestión. ¿A cuántas personas conoces así? En general a nadie le gusta que le insulten o que le odien. Por lo general queremos dar una buena imagen a la gente, o simplemente no dar ninguna imagen, ser neutros. El ser odiado no es cosa de uno, sino que es la reacción que tiene la gente sobre nosotros. Pregúntate si esas personas en concreto tienen un comportamiento particular. Son muy prepotentes, son orgullosos, son contestones, agresivos, son ellos los que insultan primero, quieren ser el centro de atención, que puede ser una de las razones. Pero ya está, puede haber infinitas razones, tantas como personas hay así, no hay un perfil. Y lo vuelvo a repetir, el ser odiado no es que sea una condición deseable. De hecho, intentamos hacer o neutros
o todo lo contrario a ello. Y hasta aquí este nuevo Psicoblog Contesta. Para la siguiente ocasión no contestaré las preguntas que pongáis en los comentarios, sino que me referiré exclusivamente al vídeo de anuncio de febrero que podéis ver aquí, si no lo habéis visto ya. Gracias a todos los participantes y recordad que podéis seguir mandando vuestras preguntas. Me despido y nos vemos en el siguiente Psicoblog Contesta.